Villarraza me ha dicho que la idea te salió del mundo del coche, ¿no? Que quería reflejar esos cursos que daban en coche, hacerlo en moto. Pero ¿cómo llega Villarraza a tu vida ahí en Villarejo de Salvanés? Pues a ver, estaba como pollo sin cabeza buscando un sitio, sinceramente. Tú querías hacerlo sí o sí. Sí o sí, ya lo tenía claro. En la Gran Vía no era posible. No. Se intentó. Sí. Pero bueno. Pero ¿sabes qué pasa? Que para bien o para mal, en este país es muy difícil montar una instalación que tenga que ver con el motor. Porque es algo, suena mal, pero esa es la verdad, es normalmente non grato para los ayuntamientos el hacerlo por ruidos, por tal, por todo este tipo de cosas. Y es complicadísimo el tema de las licencias, te manean mucho, esa parte es complicada. Entonces, allí en Villarejo, pues se me dio la oportunidad de poderme quedar un parking. Yo veía el parking, que era el antiguo parking de la Cuétara, yo veía el parking, 6.000 metros cuadrados. Al principio toqué a gente de la moto, pues conocidos que tenía, me decían, ahí no se puede hacer nada, tú estás loco, pero ahí... Y yo veía un circuito, y la gente, un circuito, una pista para hacer formación, y la gente me decía, tú estás zumbado, tú estás muy mal. Te estoy hablando año 2012, últimos años, primeros años, bueno, con toda la crisis, vamos, esta que hubo, con lo cual más loco todavía era meterte en un berenjenal así. Sí. Porque además date cuenta que tú haces una pista y todos los costes se multiplican. O sea, tú vas a pintar las rayas y es que mucha pintura en rayas. Y que ¿Sabes? además jugabas una apuesta que no sé cuántas escuelas de conducción habría, pero yo creo que muy poquitas. Sí, Ahora sí que se han multiplicado bastantes, pero de aquella... sí, correcto. En aquella época yo creo que estaban tres. Estaba Lorenzo, Bañuls y poquito más en aquella época. Sí que es cierto que en todo este tiempo, en todos los años han salido muchas, pero date cuenta Sí. que montar una escuela, creo que a la gente le deberían de abrir los ojos cuando la va a montar porque es algo muy sacrificado. Ujú. Es muy bonito, tal, Step Motos, tal. Sí, pero es muy sacrificado, ¿sabes? Tienes que trabajar siempre que la gente está descansando. Tú, como a mí me ha pasado, estás con una lesión de que has tenido una caída y tienes que seguir haciendo un curso, tienes que y lesionado tienes que estar trabajando, te pones malo, hace frío y tienes que estar trabajando, hace un calor horrible y tienes que estar trabajando. Lo del calor yo lo recuerdo cuando estaba allí y, o sea, ahí de pie, aguantando el sol horas, el calorazo. Te voy a contar cosas que la gente no sabe que se sufren, ¿eh? O sea, yo he estado dando cursos, recuerdo una vez, en un curso sería julio, con un calor tremendo, típico la de calor de julio, en torno a los 40 y algo grados, y había veces que si vas con zapatillas de deporte, alguna vez me ha pasado que estaba como pegajoso el suelo del calor, ¿vale? También tengo que decirte que unas zapatillas normales de deporte, pues como estas, unas zapatillas normales de deportes, es muy curioso, pero ahí te duran muy poco, no te duran más de mes y medio, 2 meses, porque estás andando sobre asfalto. Al final el truquito, por si alguno quiere montarse algo de esto, zapatillas de deporte de trekking, ¿vale? Que aguantan, ¿sabes? Que son de suela más dura. Sí, son de suela más dura. Si no se va a gastar una pasta. Pero a mí sí que me ha pasado en un curso con mucho calor, de estar dando un curso a lo mejor sábado por la mañana, sábado por la tarde, domingo por la mañana, y llegar al curso, un curso de los que yo hacía duraban 4 horas, hacerse del calor una ampolla en el pie. Ostras. Recuerdo ese día que era en la mitad del pie, a la hora de empezar el curso, y me quedaban 4 horas por delante con 40 grados, 40 y algo de ambiente. Imagínate la temperatura del asfalto y tener que... O sea, que no es grato muchas veces, ¿vale? Y encima motivando a la gente. Y encima motivando a la gente. Cuando tú estás sufriendo, Sí. Bueno, tienes que sacar de dentro de ti toda la energía para proyectarla a la gente. Yo te digo que me daban un... Porque había alguna vez que decías, joder, madre mía de mi vida, ¿sabes? La que tengo que aguantar aquí todo lo que me queda por delante. Recuerdo, te voy a contar una de pupas. Recuerdo una vez, tú has hecho el curso, entonces, tú sabes, cuando sale a la gente, yo primero, cómo funcionaba es que hacía una manga libre y veía a la gente, pues cada uno, pues cómo iba y tal, ¿no? Pero me ponía con una moto delante yo a darle rueda. Y recuerdo que bueno, damos esa manga, tal, no sé qué, vamos a hacer el primer ejercicio. Y en el primer ejercicio me caigo. Y me caí y noté un dolor en el codo tremendo.
Te estoy hablando de que ahí quedaban unas 3 horas y media de conducción por delante en circuito. Que la gente es muy maja y cuando ve al monitor se suelen venir arriba y te van encima chuchando, ¿sabes? Rueda, ¿no? Que claro, que muchas veces tú les miras y dices, pero vamos a ver, muchacho, que es que en cuanto me dé la gana te vas a quedar atrás, pero que no se trata de que yo vaya deprisa, sino de que tú aprendas, ¿vale? Pero bueno, se te vienen arriba. Y ese día estaba yo con un dolor en el codo tremendo, tremendo, tremendo. Y cuando acababa el curso, tenía el codo muy inflamado y fui al hospital y resulta que es que me había partido el codo. Sí, y me hice aquí, una raja tenía el hueso de bueno, a lo mejor 3 centímetros. Y tú hazte el curso Aguanta todo el curso. aguantando todo el curso, que no es solo conducir, es el dolor, es agarra una moto, muévele al piloto. Y tú, aunque te duela, eres un profesional, Y aprieta los dientes. aprietas los dientes y el alumno no tiene por qué, no está allí para ni que tú le digas lo bueno que eres, ni para que tú te estés quejando, ni no, está allí para aprender y para pasárselo bien. Pues tiene que ser muy complicado, macho, porque al final todos pensamos que somos los mejores, ¿no? Cuando sales en la moto nos pensamos que somos unos pilotazos de la leche Sí, sí. y que tú intentes dominar esos egos, esos altibajos de la gente de aguanta, baja el ritmo, ahora aprieta, ahora tal, o sea, que mantengas un equilibrio en cada persona, tiene que ser... Por eso es tan importante cuando empiezas un curso, sabes, la teoría hasta que me pongo y doy la Sí, teoría y tal. Ahí es un buen momento, primero, para que la gente suelte nervios, porque es que te viene todo tipo de gente con todo tipo de niveles y aparte con sus miedos, con sus nervios, con sus ilusiones, cada uno viene con su película. Tú estás muy acostumbrado a estar ahí todos los días, pero la gente no. sí, Y a la gente además es muy reconfortante que tú estabas allí, te pedían una foto, hacían fotos al circuito, tal, no sé qué, y les gusta. Pero lo que es la teoría viene muy bien por 2 motivos. El primero, obvio, por mi fin de seguridad y porque estás dando la teoría, pero 2, porque a mí me ayudaba mucho a analizar a la gente que tenías allí delante. Al macho alfa que me está juntando, ¿sabes? A sus seguidores, un poco a todo, y de ahí ya vas un poco toreando, que luego se ve en pista. Además es curioso porque ves que muchas veces el macho alfa, por decirlo de alguna manera, el líder del grupo, sobre todo como vengan un grupo de colegas, intenta venir a demostrar lo que sabe, no a aprender. ya. Vale. Y se dan cuenta que luego los demás del grupo, el que va abierto de mentalidad a un curso, sea Villarreal o donde sea, el que va abierto de mentalidad empieza en el propio curso a subir el nivel, que es una barbaridad, porque es una esponja. No se bloquea, disfruta, porque el truco está en disfrutar. El truco está en disfrutar. Si tú disfrutas, tú tiras. Disfruta, 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 disfruta y empieza a subir. Entonces el otro a lo mejor se frustra un poco. Ahí luego tiene entre ellos sus piques. ¿Sabes? Bueno, ahora que ya Villarrace no está abierto, fíjate, puedo largar ahí. Ahora ya puedo largar. ¿Qué te incitó a empezar a enseñar a niños pequeños? Porque hay que tener una paciencia para eso y una ilusión a la vez. Sí. Lo primero de todo, mi hijo. Sí. Lo primero de todo, claro, porque él era pequeño, empezaba a montar en moto, le gustaba y no veía que se estaba dando formación pues, sinceramente adecuada o como a mí me gustaba, no que no fuera adecuada, a mí simplemente no me gustaba. Y cuando me puse a hablar y lo abrí, pero que lo abrí, escuela de no sé qué, sí, o sea, sin tener niños que vinieran, en nada de tiempo me vinieron un montón de críos. Entonces, cuanto más niños tenías, más responsabilidad tenías por hacerlo bien, por estar constantemente investigando cómo hacerlo. No solo les enseñabas a conducir, yo traía, por ejemplo, coach mentales para niños, traía, y funcionan de la leche, coach mentales para padres. Porque cuando el niño está montando en moto, yo he sido el primero, he tenido muchísimos fallos en este aspecto con mi propio hijo. Cómo tiene que tratar el padre al hijo cuando el hijo está encima de la moto es, sinceramente, determina muchísimo el rendimiento del niño en la moto. Sí. Se nota una barbaridad. O sea, tienes niños que están constantemente buscando la aprobación de su padre, o sea, cada 2x3 mira, 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 y cuando está en la parte de abajo del circuito, aún más alejado, te llegan a decir alguna vez, es que no, es que si no mi padre me dice o tal.
que yo en mi caso particularmente me iba luego a hablar con el padre, ¿sabes? Sí, que notan presión por parte de los padres. Sí. Hay veces, hay veces que sí, que se les nota. Entonces, tú veías al final que les ayudabas y allí, por ejemplo, el rollo que llevábamos no era para tener niños que compitieran, era para tener niños que montaran en moto. Ujú. Y al final, lo que creamos fue una familia de moteros. O sea, yo cerré Villarrace en julio del 2024, Ujú. hace ya un año Sí. y pico. A día de hoy me sigo quedando para tomarme cervezas con padres de la escuela todavía, porque al final son amigos. Yo recuerdo allí cuando estábamos o sea, estaban los niños ahí rodando en el circuito haciendo sus prácticas, pero recuerdo que luego fuera del circuito en la carpa que tenías allí, entre todos los padres había, como bien has dicho, una familia, tío. O sea, se conocían todos. O Sí, sea, sí, todos se ayudan, una cosa que yo siempre he inculcado cuando llegaban. Me acuerdo que los padres siempre les decía, cuando llegaban por primera vez, tú de mecánica, ¿cómo andas? Hostia, yo muy mal, ¿eh? Tú no te preocupes. El primer día llegaba el resto de padres, porque les tenía así acostumbrados, lo primero que hacía, tutorial de cómo tienes que llevar el mantenimiento de la moto de tu hijo, cualquier cosa. Entonces, todo el mundo se ayudaba muchísimo. Y lo más bonito de todo esto, independientemente de la capa social a la que pertenecieran. O sea, allí tenía padres que podían ser albañiles ajá. y tenía padres que podían ser empresarios y abogados y dependientes y, o sea, unas diferencias sociales muy grandes, pero allí dentro Eran todos iguales. eran todos iguales y eran todos amigos, ¿sabes? Niños y adultos. Qué bueno conseguir eso, ¿eh? Eso es lo que más vale. Entre los niños y luego entre los padres, que no haya ninguna guerra de egos, de estatus ni nada de eso. Bueno, también cuando me venía uno con el ego un poquito fuerte, le decía, pues mira, tienes esta escuela, esta escuela y esta escuela, que a lo mejor es lo que tú necesitas, no necesitas Villarroce. Y ya está. Eso es un jarro de agua fría, ¿eh? Bueno, De poner a la gente en su sitio. Sí, sí. bueno, pero como dice el refrán, ¿no? Es mejor una vez amarillo, colorado que 100 amarillo, o al revés, ¿no? Algo de esto, ¿no? Pues yo, mira, yo sabía lo que quería Sí. tener en Villarroce en la parte infantil, sabía perfectamente lo que quería y no me iba a mover de ahí. Dabas calidad más que cantidad. Totalmente, totalmente. Y la gente, mira, me preguntaban las escuelas, en todos estos años han ido saliendo escuelas Hmm. y cayéndose, ¿vale? Ujú. Por el tema que te he dicho, sacrificio y tal, todo esto, Sí. ¿vale? Bueno, al final es un trabajo duro. Y nosotros siempre seguíamos, no éramos los más baratos, tampoco éramos los más caros en este aspecto, pero es que la gente no estaba allí por precio. La gente se sentía Villarroce y la gente quería estar allí. Y eso es un orgullo, ¿sabes? Crear algo que la gente se sienta con esa identidad. Yo me he sentido Villarrace, ¿eh? Y cuando cerraste se apagó una lucecita dentro de mí. Ya. Lo malo de esto es que Pero a mí bueno, la lucecita en el fondo me está dando guerra, ¿eh? Me está dando guerra, ¿eh? ha sido un capítulo más tío bonito y la vida da Sí. muchas vueltas, ¿no? A lo mejor se replica en el tiempo en otro lugar o yo qué sé. Bueno, esta pregunta me la han hecho muchas veces. Joder, cómo tiras del hilo, ¿eh? Ahí, ¿eh? ¿Cómo estás ahí tirando, eh? Lo montamos en la Gran Vía, como dice. Claro. A ver, esa pregunta me la hacen. A ver, Villarroza tuvo su ciclo, ya se terminó. Sí que es cierto, no me planteo a día de hoy volver. Estoy en otras facetas profesionales de mi vida, totalmente. Uh-huh. Pero cuando me lo preguntan, o a veces obviamente, pues ves tal y te vienen recuerdos, sí que es cierto que si volvería de otra manera muy diferente, también te digo. Ya no estando tanto en vista, ¿vale? Y con mucha más inversión y haciendo algo realmente grande. Bueno, la veteranía es un grado. Al final el bagaje que has tenido ahí en Villarrace, si lo replicaras en otro proyecto... Imagínate, más de 2.500 cursos censados hechos, son muchos cursos para dar, más de 500 de adultos, Sí. más de 500 chavales, Sí. de niños vinieron. Pues al Y algún final, club de educatistas y todo, ¿no? algún club de educatistas que otro, ¿vale? Bueno, y de los de las BMW que no se nos enfaden, y los de las Kawasaki, y la verdad que han venido muchos, ¿sabes? Yo no le hacía ascos a nadie. Sí que es cierto que tengo corazoncito Ducati, tú lo sabes, pero o sea, al final la pasa mucha gente por allí, ¿sabes? Danos una anécdota bonita que recuerdes con gran cariño de Villarrace.
Joder, no sé, hay tantas que ahora sí que me has dejado ahí Que te haya marcado. pillado. A mí que me haya marcado de Villarrace puede haber varias cosas. Hablando de la parte de niños, recuerdo cuando cerré, que vinieron unos padres que estaban allí, habían pasado por una pues, fase de su vida complicada. Y venir llorando diciéndome, o sea, que te llore a la cara un tío enorme, que te llore a la cara diciendo que lo que ha vivido allí, cómo ha visto cómo crece su hijo y los valores que ha cogido, en ningún sitio le han tratado así. Y en ningún sitio lo ha visto, en ningún sitio lo verá. Y que en su casa soy uno más de la familia. Joder, ¿eh? Y eso dices, ostras, ¿sabes? Luego, en adultos, en los cursos de adultos, que es lo que más he estado haciendo estos últimos años, desde una de las cosas que más me lleno es subir a parapléjicos a un parapléjico en una moto, gente con lesión medular, volverle a subir, que eso fue una historia muy bonita, y sobre todo ver cómo había gente que había tenido dificultades con la moto o inseguridades simplemente con la moto y han cogido la moto y han disfrutado después, ¿sabes? Eso me ha gustado y me ha llenado bastante. Sí, sí. Qué bueno. La palabra valores, tío, llena por dentro. O sea, Totalmente. que te diga una persona que los valores que le estás enseñando a su hijo tiene que ser un orgullo por ti. O sea, Sí, totalmente. Mucho más que te digan mi hijo ahora va muy rápido. Bueno, eso ya te lo dicen todos. ¿Sabes? Mi hijo, el Márquez es un aficionado a lo de mi hijo. Y el que diga que no piensa eso de su hijo miente.